Hola octavo básico, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Soy la tía Carolina, la tía de historia, por si no me recuerdan, yo me acuerdo de cada uno de ustedes, así que espero que me recuerden. Les hago esta pequeña grabación para decirles lo mucho que lo extraño y que, pucha, son momentos difíciles, pero ya pasará. Ya volveremos a estar juntos. Me habría gustado mucho haber compartido mucho más con ustedes porque el poco tiempo que lo hice lo disfruté mucho, lo pasé muy bien con ustedes y espero que volvamos a encontrarnos pronto para poder conocerlos mucho más. Para esta semana tienen tarea, así que les subí una guía y les hice un video que explica lo que tienen que hacer. Así que un gran abrazo enorme a cada uno y a cada una de ustedes y les tengo mucho cariño. Así que cualquier cosa, cualquier duda, lo que ustedes quieran, si tienen algún problema y necesitan conversarlo con alguien, pueden contar conmigo. Ustedes me escriben nomás a historia@colegioacori.cl y yo siempre voy a estar ahí para responder sus dudas, para apoyarlos, sus consultas, para lo que sea. Así que un abrazo enorme y se cuidan mucho. Espero que nos podamos volver a encontrar. Hemos seguido viendo la unidad número 1, así que para esta semana, como ya les dije, vamos a seguir trabajando la unidad número 1, Mundo Moderno Europeo, y lo que hemos estado trabajando en esta unidad son los OA2 y OA3. Entonces, ¿recuerdan cómo organizamos la unidad? Estamos viéndolo de la misma forma. Yo a principio de clases, cuando teníamos clases presenciales, yo le escribí en la pizarra que escribieran en su cuaderno todo lo que íbamos a hacer en la unidad número 1. Así que vamos a revisarlo. El tema 1, cultura y ciencia en el mundo europeo, y vamos a ver el humanismo, el renacimiento, las difusiones de la idea humanista, revolución científica y ciencia moderna. Durante la pandemia trabajamos el tema número 1 y lo finalizamos. El tema número 2, la ruptura de la unidad religiosa en Europa, la reforma religiosa, la contrarreforma o reforma católica. Esto también lo vimos y lo finalizamos con la última guía de trabajo que tuvimos. Así que nos quedan pendientes el tema número 3 y el tema número 4. Y el tema número 3 tiene por nombre la nueva organización política. Y vamos a ver el surgimiento de las monarquías nacionales, que es la guía que vamos a trabajar esta semana, consolidación de las monarquías, para terminar este tema y comenzar con el tema número 4, que tiene por nombre el mercantilismo. Ítem 1, un nuevo sistema económico, y para finalizar con consecuencias del mercantilismo. Para terminar la unidad 1, vamos a hacer un taller de habilidades que tiene como nombre Me Pongo a Prueba. Eso es lo que vamos a hacer en la unidad número 1 y para esta semana vamos a trabajar con el tema número 3 y con la guía número 7. Así que tiene como objetivo de trabajo esta semana comprender el surgimiento de las nuevas monarquías nacionales. Y para esto, como les dije, vamos a comenzar con la guía de trabajo número 7, con el surgimiento de las monarquías nacionales. Existen diferentes maneras de gobernar un territorio, eso lo sabemos. La monarquía es una forma de gobernar que se caracteriza por concentrar el poder en un rey o en una reina, y este se hereda de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que los reyes, al tener hijos, sus herederos van a seguir gobernando y así sucesivamente. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos siempre van a gobernar la misma familia. Durante la Edad Moderna, vamos a contextualizar un poquito dónde estamos. Esta es una línea de tiempo de la historia universal. La época que nosotros estamos trabajando en la unidad número 1 es la Edad Moderna. Aquí está. Esto es lo que estamos trabajando nosotros. Estamos sacando un poquito de historia de la Edad Moderna para poder trabajar. Entonces, durante la Edad Moderna, gran parte de la población en Europa, recuerden que nosotros estamos trabajando sobre
el continente europeo. Acá lo sacamos un poquito para que ustedes vean. Estamos trabajando la edad moderna en el continente europeo. ¿Cierto? Gran parte de la población debía obedecer y respetar la autoridad de leyes de un rey o de una reina. Sin embargo, esto no siempre fue así. El surgimiento de estas monarquías nacionales fue todo un proceso que se extendió desde finales de la Edad Media. ¿Recuerdan? Recordemos que en la Edad Media la organización política, ¿cómo era? Esta se organizaba en territorios, pero a través de feudos. Y quien tenían el poder político eran los señores feudales. En cambio ahora, quienes tienen el poder político, ¿quiénes son? Los reyes o las reinas. Algunos monarcas, para poder tener más poder, ¿cómo lo hacen para poder tener ese poder? Lo hacen por medio de alianzas matrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Que se casan con un rey o con una reina de otro lugar y así pueden unificar el reino y tener mucho más territorio y poder tener mucho más poder. Esto también lo hacen con las conquistas militares, a través de guerra también. Los reyes y las reinas unificaban su poder. Aquí podemos ver algunos reinos de Europa. Aquí está el reino de Francia, que ustedes lo pueden ver que está de verde. El Sacro Imperio Romano Germánico. Si ustedes pueden ver, estos son algunos de los territorios o reinos de los reyes. Y acuérdense que esto, para poder tener más poder, se hacían a través de las alianzas matrimoniales. A través de matrimonio y con conquistas militares. El surgimiento de las primeras monarquías o estados nacionales caracterizados por la unificación de los territorios bajo una autoridad de un monarca y la progresiva conformación de una nación con intereses comunes. Eso era lo que hacía un reino, tenía intereses comunes, tenía un rey. Y algunos factores que facilitaron la concentración de poder en manos de un rey fueron los siguientes. Vamos a ver. Lo primero es que nacen los burgueses. ¿Y quiénes son los burgueses? Es un grupo social fundamentalmente dedicado a la actividad financiera y comercial. Debilita el poder durante la Edad Media que tenía la nobleza. También el aumento de la importancia de las ciudades como nuevos centros políticos, económicos, sociales y culturales. Comenzó a disolver las relaciones de fidelidad que habían sustentado al feudalismo medieval. Recuerden que antes estaba la Edad Media y la organización política era a través de los señores feudales y del feudo. Con esto cambia completamente. ¿Y qué nace? Nacen las ciudades. Y con esto también nace el surgimiento de las monarquías nacionales o en manos del rey o de la reina. Recuerden eso sí. Estos dos factores hacen que los reyes tengan mucho más poder. Y un tercer factor, no menos importante, sino que uno de los más importantes, es que los reyes obtuvieron cada vez más poder económico gracias a la recaudación de impuestos. ¿Recuerdan lo que son los impuestos? Los impuestos es lo que tiene que pagar una persona, cierta parte de lo que ellos ganan, de su sueldo, de su economía, de sus ventas. Ellos tienen que pagar cierta cantidad. ¿A quién? A los reyes. Hoy en día también nosotros pagamos impuestos que tiene como nombre IVA. En esa época iba a manos de los reyes o de las reinas este impuesto. Hoy en día nuestros impuestos van a manos del Estado y el Estado ve cómo puede gastar mejor la plata en los impuestos para ayudar a sus ciudadanos. En cambio acá era para enriquecer a los reyes. Este impuesto que pagaban los súbditos era para poder enriquecer más a los reyes y se preocupaban solamente de su bienestar, muy poco del bienestar del pueblo. Estos son los factores que hacen que los reyes tengan mucho más poder. Y también el surgimiento del derecho romano, el antiguo derecho romano. Gracias
a las universidades. Recuerden que en la Edad Media comienzan a nacer las universidades y esto hace que comiencen a surgir de nuevo el derecho romano. Entonces, los reyes encontraron el apoyo fundamental de poder sustentar la idea de su poder, gracias a lo que decía el derecho romano y lo que decían las universidades. Las universidades nacen a finales de la Edad Media. Entonces, los reyes sustentan la idea de su poder gracias al derecho romano. Ahora, ¿cómo evolucionan las monarquías nacionales hacia el absolutismo? Una vez lograda la unificación de los territorios, que era lo que decíamos, algunas monarquías europeas comienzan a incrementar cada vez más el poder del rey y a exaltar su figura. Esta política de los nacientes estados nacionales se conocía como absolutismo. ¿Y qué quiere decir absolutismo? Es el control absoluto que los monarcas tenían de sus territorios y sus súbditos. O sea, el rey o la reina, o ambos, tenían poder absoluto de estos territorios. Poder y control completo. Acá podemos ver a los reyes y sus súbditos. Acuérdense que también pagaban impuestos. Y los reyes, para poder justificar este sistema, los reyes utilizaron una idea que tenían ellos para poder tener todo el control o el poder absoluto de los territorios. ¿Y saben cuál era esta teoría? Se le llama como derecho divino. ¿Y qué quiere decir derecho divino? Este planteaba, como podemos ver en esta pintura, miren, ¿qué creen que planteaba? Que los monarcas recibían el poder directamente de Dios. Aquí vemos cómo un ángel está poniendo la corona a este rey. Al igual que esta imagen, podemos ver cómo Cristo está coronando a dos reyes. Entonces, estos monarcas decían que su poder venía bajo el derecho divino, ya que Dios directamente les había dado el poder y el nombre de reyes. Y también se ayudaron con lo que decía el derecho romano. Hay una frase del derecho romano que dice así: como precept legibus solutus et. ¿Y qué quiere decir? El príncipe no está sujeto a la ley. Más encima, ya que ellos no querían estar bajo el alero de una ley y sentían que no eran responsables de que lo juzgaran, también se apoderaban del derecho romano y dijeron que ellos, como ser prácticamente representantes de Dios acá en la tierra, ellos estaban libres de ser juzgados. Eso era lo que decían los reyes. Eso es cuando comienzan a nacer las primeras monarquías nacionales y absolutas. Recuerden que las primeras monarquías nacionales son monarquías mucho más pequeñas, no tienen tanto poder. En cambio, las monarquías absolutas, quiere decir que los monarcas tenían el poder de sus territorios y de sus súbditos completamente. Acá hay una línea de tiempo que está en la guía, yo se las puse para que viéramos cómo va evolucionando las primeras monarquías nacionales y cómo llegamos hasta las monarquías absolutas. Recordemos un poquito, en 1469, una de las primeras monarquías nacionales nace, que es el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel la de Castilla. Unifica ambos reinos bajo una monarquía. Aquí podemos ver cómo la alianza del matrimonio unifica uno de los territorios. Luego, en 1492, ocurre un suceso muy importante, que Cristóbal Colón, con el apoyo económico de la corona de España, llega a América. Luego, en 1531, el rey Enrique VIII asume como jefe de la Iglesia
de la iglesia anglicana. Recordemos que pasó esto, lo vimos en unas guías, ¿se acuerdan? Sí, cuando se rompe completamente, ¿qué se rompe? ¿Qué se rompe? A ver, recordemos. Comienza una crisis, entonces se rompen relaciones con la Iglesia Católica. ¿Y por qué se rompen las relaciones con la Iglesia Católica en Inglaterra con Enrique VIII? Recuerden que Enrique VIII fue un rey que tenía mucho poder, era un gobierno fuerte y centralizado. Resulta que él se quería casar se quería divorciar de su esposa, que era Catalina de Aragón, no quería casarse con ella, o sea, no quería seguir casado con ella, así que decide divorciarse. Una de las razones es porque él quería tener un hijo hombre, y ella no le había dado un hijo hombre, sino que una hija, y ya ella ya no podía tener más hijos. Entonces recurre a la Iglesia Católica y le pide por favor que quiere divorciarse, ya que se quiere casar con Ana Bolena. La Iglesia le niega completamente esto y Enrique decide terminar relaciones con... ¿Con quién decide terminar relaciones? Exacto, con la Iglesia Católica. Y nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana. Al final, Enrique sí se divorcia y se casa con Ana Bolena. El rey, en cambio, por su parte, fue excomulgado como parte de la Iglesia Católica. Excomulgar es que le prohíben la entrada y él ya no puede profesar más la religión católica. Eso es lo que pasa en Inglaterra. Acuérdense que es la ruptura de las iglesias. Esto lo vimos con la expansión de la Reforma y las reformas protestantes. Continuamos con las monarquías absolutas. Aquí encontramos en 1618 que los reinos de Francia, Inglaterra y España, y entre otros, se enfrentan en la Guerra de los 30 años. Es una guerra que pasó en aquellos tiempos y se ven enfrentados, ¿por qué? Para poder expandir su poder. Acuérdense que el poder estaba en el territorio, mientras más territorio tenían, más poder tenían los reyes. Y en 1624 el cardenal Richelieu con el rey francés Luis XIII y decreta medidas como la abolición de los derechos de la nobleza y el cobro de diversos impuestos. Y continuamos con 1679, Jacques Bousset publica su libro Las políticas sacadas de las Sagradas Escrituras, en el que establecía la teoría del derecho divino. Recuerden que los reyes basaban su poder en que venía directamente de Dios. Y en 1715 muere el rey de Francia, máximo exponente del absolutismo monárquico. Así que eso sería la línea de tiempo y termina con la muerte del rey de Francia, Luis XIV, que muere y era el máximo exponente del absolutismo monárquico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esta semana yo les subí la guía de trabajo a Webclass, que la pueden ver, y van a tener que leerla y responder las preguntas. Es un poquito larga, pero hemos visto la mayoría lo vimos en esta pequeña cápsula. Pudimos ver la mayoría de las cosas, de los contenidos, así que no es tan difícil. Así que en la parte número 1 tienen que realizar la siguiente actividad. Completa el siguiente cuadro. ¿Cómo se organizaba políticamente el territorio en la Edad Media y en la Edad Moderna? Eso se los dije. ¿Quiénes tenían el poder político? En la Edad Media, ¿quiénes tenían el poder político? Y ahora en la Edad Moderna, ¿quiénes los tienen? Luego van a leer la fuente histórica y responder las preguntas. Así que van a leerla y responder la pregunta A y B que corresponde a lo que dice la fuente histórica. Recuerden que cuando las palabras están en rojo en la fuente histórica, yo siempre abajo les pongo qué significa, para que quede mucho más claro. Eso es todo y vamos a terminar con la autoevaluación del logro de aprendizaje y la lista de cotejo, que dice: ¿identifico cómo surgían las monarquías nacionales?
sí, marcan sí o marcan no. Conozco e identifico cómo se organizaba políticamente el territorio tanto de la Edad Media como la moderna. Sí, no. Identifico y diferencio quién o quiénes tenían el poder político en la Edad Media y Edad Moderna. Leí y trabajé de forma perseverante. Eso es todos, mis queridos niños y niñas estudiantes del octavo básico. La fecha de entrega de esta guía es para el miércoles 15 de julio del 2020. La idea es que si ustedes tienen cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea, o si necesiten más plazo para poder trabajar, ustedes me escriben. ¿A dónde me escriben? A historia@colegioacori.cl. Yo siempre tengo mi correo abierto y he recibido algunas dudas de ustedes y siempre las respondo. Así que por favor, ustedes me preguntan, no entendí esto, por favor me puede explicar. Si están muy confundidos de esto, podemos organizar incluso hasta una videollamada. Así que por favor, ustedes me consultan y yo los puedo ayudar. Y si realmente necesitan más tiempo porque encuentran que la guía está muy difícil, también me lo piden. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Espero que todos y todas estén muy bien en sus casas con sus familias. Que les mando un abrazo fuerte y espero poder verlos pronto. Los extraño y las extraño mucho. Así que muchas gracias y confíen en sus capacidades. Ustedes pueden. Las guías que me han enviado están muy buenas. Solo es leer. Esto es leer. Toda la información está en la guía. Así que muchas, pero muchas gracias por escucharme, por ponerme atención.